Okay. Voy a tener que hablarle a Seto. Pero, buenos días, ¿me escuchan? aquí sí. Y allá, en la virtualidad. Muy bien. Vamos a iniciar con la primera sesión del Seminario Interno de Investigación del Instituto de Investigaciones Históricas, con la presentación de la maestra María Guadalupe Nieto Cuevas, de la UAM Iztapalapa, La Granja Experimental de Soquipa, 1890-1921. Voy a permitirme leer una breve semblanza curricular. La maestra es licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, y doctoranda en Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana. Es autora de varios capítulos de libro y artículos, entre ellos Entrepuestos, Fotos y Recuerdos, 3 historias de vida dentro del barrio de la Merced, en Historias Metropolitanas. También ha reseñado libros como el de Olivia López Sánchez, Amor, Desamor y Modernidad, régimen de una educación sentimental en México y América Latina. También nos acompaña el comentarista, el doctor Jesús Méndez Reyes, quien es doctor en Historia por el Colegio de México, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y entre sus líneas de investigación destaca la historia institucional, económica y política. Sus publicaciones recientes son Los Perímetros Libres en Baja California, Reflexiones históricas a partir del comercio, la fiesta y la Gran Depresión. También, en coautoría con Ramón Durazo, publicó notas sobre la industria fílmica y boceto historiográfico a partir de las contribuciones de Carlos Marichal. Entonces, sin más preámbulos, dejamos a la maestra que nos exponga este tema y les agradecemos a todos que se conectan desde la virtualidad y también aquí de forma presencial. A nuestro auditor le damos las gracias y adelante, maestra. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación de presencial, a quienes nos acompañan de manera virtual. Y de manera particular quisiera agradecer al Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, que me ha abierto este espacio para el diálogo y la reflexión, a la doctora Diana Méndez y al doctor Jesús Méndez, que pues es parte del sínodo de tesis doctoral. Y bueno, pues voy a comenzar hablando de este tema que se desprende de mi tesis doctoral, que se titula La historia de una utopía, Laura Ruiz Correta, un empresario del barrio de Soquipa, Ciudad de México, 1880-1921. Y bueno, quizá algunos pudieron leer un breve avance, que realmente fue sobre el tiradero de Soquipa, uno de los tantos proyectos que tuvo este empresario. Y bueno, quisiera yo comenzar con mi presentación. Me voy a apoyar en algunas imágenes. En algunas imágenes para hablar sobre la granja experimental de Soquipa. Bueno, la granja experimental de Soquipa, pues yo bueno, ahorita voy a comentar cómo llegué a este tema de investigación, pero particularmente fue un proyecto que echó a andar a finales del siglo XIX un empresario de la Ciudad de México, que de nombre Laura Ruiz Correta. Este personaje va a ser muy importante porque se va a ocupar de un espacio, transformar un espacio de la Ciudad de México que estaba al sureste de la ciudad. Ahorita vamos a dar un recorrido virtual. Y pues es quien ha ocupado
pues, estos años de investigación. Bien, cuando nosotros realizamos una investigación, tenemos como iniciamos como con ciertos datos, cierta información que nos lleva a ir estructurando y a ir tejiendo pues nuestro proyecto, ¿no? Yo conocí el nombre de Laura Vizcorreta cuando hice mi tesis de licenciatura y en aquel entonces yo dediqué mi investigación a las obras de saneamiento y limpia de la Ciudad de México. Este personaje me salió en los documentos, pero no le presté mayor importancia porque mi objeto de estudio era otro. Sin embargo, en las actas del Ayuntamiento de la Ciudad de México, encontré que era uno de los concesionarios que arrendaba, que primero arrendó y después hizo cargo de las basuras de la Ciudad de México. Entonces, este era así como uno de los tantos empresarios que se dedicaron a este giro, ¿no?, industrial. Cuando fui avanzando, pues me di cuenta que este personaje pues tenía como mayores alcances, ¿no? Y podía ser investigado de diferentes maneras. Claro, cuando yo comencé esta investigación, tenía como muchas cosas, muchos datos sueltos, ¿no? O sea, estaba yo intentando estudiar un espacio del sureste de la Ciudad de México, como lo había hecho también en la tesis de maestría. Tenía un personaje, y tenía también, y se iban sumando como más cosas, ¿no? Entonces ya no nada más era el espacio ni el personaje, sino sus proyectos, que fueron muchísimos. El tiradero de su fábrica de vidrio, la creación de abonos, proyectos agrícolas, ganaderos y educativos. Entonces, digamos, plano de trabajo que ahora se muestra con claridad, pues en un principio no estaba así, no eran como ideas sueltas, y entonces tuve que ir ordenando de manera que, pues tuve que consultar diversas fuentes, y de estar haciendo una historia de carácter urbano, de interés de la historia urbana, pasé a estudiar, a realizar una historia empresarial, ¿no? O sea, como que ya el espacio no me daba solamente para entender lo que yo quería, sino que entonces me interesaba estudiar una trayectoria empresarial, que como señalo en el texto que se les hizo llegar, pues es la historia de un proyecto que fracasa, ¿no? Que fracasa, pero que no por eso debe de quedar como a los márgenes de los estudios, sino que justamente debe de ser incorporado para ver por qué fracasa un proyecto que para ese momento, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se mostraba como un proyecto innovador, un proyecto de mejoras para la ciudad, un proyecto pues modernizador en muchos sentidos e innovador. Bien, ¿cómo comencé esta investigación? Ya un poco reflexionaba sobre esto, ¿no? Desde la tesis de licenciatura, en la tesis de maestría, fui a abordar un barrio. Aquí está. Yo en la tesis de maestría estudié un barrio que está en la parte norte del mapita, está en el cuadrante 2, en el cuartel 2 de la Ciudad de México y de nombre Santo Tomás La Palma. Esto me hizo darme cuenta que en la historiografía se habían quedado como marginados ciertos espacios, sobre todo barrios que habían tenido origen indígena y que se transforman a finales del siglo XIX, y eso me hizo llegar a el barrio de San Agustín Zoquipa, que territorialmente abarcaban unas mismas zonas parroquiales, ¿no? Y también territorialmente pertenecían al cuartel número 2, ¿no? Entonces, justamente ahora estudio el barrio de San Agustín Zoquipa, que está aquí. Bien, sé que estoy en otro estado y es importante situarnos, ¿no? Este barrio se localiza en la Ciudad de México. Es un barrio que en la actualidad ya no queda nada de él. Y bueno, aquí tenemos el aeropuerto como referencia, el Monumento a la Revolución, aquí está el Zócalo, y está en esta parte. Ahorita vamos a esto más en la actualidad, y ¿cómo le hago para? ¿No puedes apoyar la foto del video?
Vamos a hacer un pequeño recorrido rapidísimo para poder entender cómo es en la actualidad este barrio y por qué la importancia de estudiar estos espacios de los cuales, como comenté hace un momento, ya no queda nada, y que también es difícil poder estudiarlos en tanto que las fuentes hay que estar como hurgando, pues muchísimas de ellas, qué es lo que nos están hablando de ese barrio y sobre todo de las transformaciones y de los proyectos que echó a andar este empresario, emprendedor. Si lo puedes ampliar, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues es un mapa de la Ciudad de México. Vamos a hacer un recorrido muy rápido, un poco ahí atorados porque como que el internet no capturó bien, pero esta avenida que vemos es el antiguo Canal de la Vida, ¿no? O sea, este canal famosísimo que llegó a escribir crónicas, que era el principal, era uno de los canales principales por donde se entraba a la Ciudad de México, que llegaban mercancías, ahora es esto. Ahí veíamos la prepa y vamos a ir avanzando hacia, hacia el espacio, ¿no? que ocupó la granja experimental y de manera más amplia el territorio del barrio de San Agustín Soquipa. Prácticamente es un espacio que está lleno en la actualidad de vivienda que se comenzó pues, a crear a partir del terremoto del 85, se hicieron como varias unidades habitacionales en estos lugares. Lo que estamos viendo ahorita eran antiguas fábricas que se encontraban a los márgenes del Canal de la Vida. Ya no queda nada de ellas, ¿no? Una fábrica de ácidos muy importante que ahorita vamos a ver un mapita, pues ahora pasó a ser territorio, bueno, propiedad de la UNAM, ¿no? Hay oficinas, ahí está la preparatoria, y de esas capillas o ermitas antiguas de estos barrios indígenas que se encontraban en esta parte de la Ciudad de México, solo queda levantada en la actualidad una, y es esta de la Concepción Iznahualtongo. Supongo que así ha de haber sido la de San Agustín Soquipa, ya no queda nada. Y vean las calles, o sea, realmente como que para imaginar que allá había un barrio indígena y que ahí había una granja experimental, pues no nos dan como muchos datos, ¿no? Entonces, es importante poder también recorrer los espacios en la actualidad, porque, miren, vean, aquí hay un marco que nos habla de estas construcciones fabriles que había ahí, pero no sabemos si era de la granja experimental, ¿no? Seguimos avanzando y pues se ven más unidades. Son espacios muy pequeños, pero no nos dicen más. Vamos a llegar a la esquina. Bueno, esa es como una de las casas que salen como de este orden de unidades habitacionales. Y nos vamos aproximando a la esquina en donde se encontraba la hacienda, la granja experimental de Soquipa. En el número 43 se levantó esta hacienda, propiedad de Laura Liscorreta, y veamos, insisto, ¿no? Ya no queda nada. Bueno, aquí estaba situada la hacienda experimental. Y esta casa que se encuentra aquí en la esquina probablemente fue la casa principal de la hacienda. Y bueno, hasta ahí está. Gracias. De lo cual no quedó nada, ¿no? Pero por eso es importante conocer estos espacios y ver qué es lo que podemos, qué elementos que tienen en la actualidad nos pueden llevar a reflexionar
de estos antiguos, pues, principalmente a mí me interesa la hacienda, ¿no? ¿Qué quedó? ¿Qué vestigios quedaron? Pues prácticamente no quedó mucho, ¿no? Entonces, me he ido enfrentando también a una serie de, de buscar por todos lados, ¿no? He buscado en fuentes hemerográficas, fuentes documentales de distintos archivos, como el Archivo Histórico de la Ciudad de México, el AGN, que me han permitido no solamente recrear un espacio del cual no se ha escrito nada, sino entender por qué fue importante para un empresario como lo fue la Escobedo. Eso nos lleva a pensar en los cambios. Fue un barrio indígena, fue un barrio situado al sureste de la Ciudad de México, cercano al Canal de la Vida, que entre sus actividades principales estuvieron como los de otros barrios cercanos al agua. Salineros, eran pateros, pescadores de pato, pescadores de peces. Se dedicaban a la zapatería, a la juguetería, eran actividades que estaban íntimamente relacionadas con el agua. Para la segunda mitad del siglo XIX ocurren diversas transformaciones, no, o sea, que tienen que ver con el espacio, pero que tienen que ver con las leyes de desamortización de bienes. Y es que estas tierras que eran de propiedad indígena, bueno, que eran de indígenas, pasaron a ser propiedad, pasaron a ser, no solo, algunas en arrendamiento y otras pasaron a ser de propiedad de hacendados y de, pues sí, de estos hombres de empresa, ganaderos, ¿no? Ahí entender esos detalles nos sirven, o sea, para entender cómo llega Laura Arizcorreta a este espacio. Y es que él tenía su suegro, era un ganadero, un importante ganadero de la zona sureste de la Ciudad de México. Entonces vemos ahí también cómo se van tejiendo estas redes que llevan a los personajes a interactuar en ciertos espacios, pero también a desarrollar ciertas actividades económicas dependiendo de las redes que se tenían. Ya para finales del siglo XIX, este espacio lacustre cambia por completo, ¿no? Bueno, y digo lacustre en un sentido cercano al Canal de la Viga y con terrenos llenos de acequias y de aguas, como ahí un poco estancadas, ¿no? Para finales del siglo XIX, este panorama va a cambiar por completo y se van a establecer diversas industrias ahí. Entre ellas, una de las más importantes, de ácidos y textiles. Ya para la primera década del siglo XX, pues cambia por completo este panorama, ¿no? Bien, así es como, bueno, pertenecía al antiguo barrio indígena de San Pablo Soquipan, y esto es como lo poco que he logrado rescatar, por ejemplo, de esos vestigios de la iglesia, ¿no? De las capillas que tenían. Vemos aquí un mapa muy de los pues más hermosos, ¿no? Yo creo, es un mapa que realizó Antonio Alzate y nos permite ver cómo era este barrio, ¿no? Dónde estaba situado. Vean, aquí hablando de las actividades, ¿no? El mapa de Uppsala presenta como en las cercanías del barrio de San Agustín Soquipa, hombres atrapando patos en redes, ¿no? Y se ven aquí amplios territorios que se conocieron como potreros, ¿no? Espacios que estaban como abiertos. Ya para el siglo XIX, este era el Canal de la Viga y aquí se encontraban algunas industrias, que era una fábrica textil, una fábrica de alcoholes y una fábrica de ácidos. Había otros establecimientos menores de fábricas de jabón, otras de alcohol, ¿no? Y aquí se situó la granja experimental. Históricamente, este espacio también fue señalado siempre como un lugar improductivo porque la tierra no tenía
la calidad para sembrar. Entonces, por eso como que eran estas actividades, ¿no? Y por eso, bueno, no se alcanza a distinguir muy bien aquí, pero este es otro mapa que presenta, o sea, yo creo que es uno de los pocos mapas que presenta esta zona y en su carácter industrial, ¿no? Vemos aquí el Canal de la Viga, y algunas fábricas, y probablemente no se ve con claridad en el mapa, ¿no? Pero supongo que la hacienda estuvo acá. Se convierte en esta zona industrial, ¿no? Esta zona industrial, vean aquí el Canal de la Viga. Las fotografías son bien interesantes porque estas tres que les presento son de principios del siglo XX y se muestra cómo este barrio pues, está realizando ya actividades industriales. Bien. Todo esto para llegar y hablar de la granja experimental. Las condiciones, justamente las condiciones que tenía este espacio, motivaron el interés, como ya lo mencioné hace un momento, de diversos empresarios, y uno de ellos fue Laura Discorreta, quien llevó y estableció ahí su granja experimental, reconocida como única en su género por ser una granja modelo de enseñanza práctica con financiamiento propio. La granja experimental se convirtió, en palabras del propio Ariscorreta, en una obra, y cito, de titánico esfuerzo de ciencia y arte realizada en Soquipa, que demuestra lo bien dirigida que se puede conseguir, pues ahí, en la esfera silenciosa del trabajo, una personalidad sola y aislada, sin elementos, escuela ni maestros, logró al fin producir un verdadero prodigio industrial. Lauro Ariscorreta era un ingeniero agrónomo, y él pudo detectar, digamos, una área de oportunidad de cómo podía sacarle provecho a este espacio. Uno de ellos fue haciendo diversos contratos con el Ayuntamiento de la Ciudad de México para que le llegaran las basuras hasta su hacienda y los terrenos que tenía. A partir de la basura, que era materia orgánica para ese momento prácticamente, y todo lo demás pues, se podía separar, creó abonos, y a partir de esos abonos restituyó un poco la vitalidad de esa tierra que había sido característica y nombrada por innumerables ocasiones como infértil, insalubre, y todo lo que conlleva. O sea, que no se podía sembrar nada ahí. Laura Ariscorreta utiliza y emplea los conocimientos que tiene para crear abonos y primero hacer de esa tierra productiva para hacer sembrar ciertos cultivos, principalmente de frutas, de hortalizas y cereales. Esta fotografía que vemos aquí es interesantísima porque, bueno, no alcanzamos a ver mucho más que un hombre que está con una manzana, pero a la nota aquí se señala que Laura Ariscorreta está tocando una manzana producto de un árbol que él mismo había injertado, había realizado diversos injertos, y era una manzana que o sea, el árbol estaba lleno de manzanas en el mes de noviembre, cosas que no era fácil, ¿no? Entonces, nos hablaba ya de cómo se había transformado este espacio, y obviamente quería registrar que le había devuelto la vitalidad y lo que se estaba haciendo en su granja experimental. Entonces, diversos diarios de la época lo llamaron que era un Pasteur, un Virgilio, haciendo brotar parras y sabinos, ¿no? Aquí vemos a Laura Ariscorreta, que él también reiteró en diversos folletos y libros, que eran libros en donde integraba cartas y algunos documentos, que él tenía como interés crear esta granja experimental para poder hacer un proyecto educativo de carácter social. Y señala, ¿no? Mi propósito constante ha sido convertir el muladar en un lugar de asilo, y el verdadero asilo, en mi concepto, es la redención del mal y bienestar del pueblo. O sea,
tenía una concepción no solamente como de educación científica agrícola para ese momento, para hombres, mujeres y niños, sino que también una cuestión, pues, muy religiosa de la época, ¿no? O sea, integrar a la sociedad, principalmente a los pepenadores de basura que trabajaban en el tiradero, regenerarlos y crear obreros, ¿no? Obreros a su servicio también. Bien, ya ocuparé algunos minutos nada más. Esta es una fotografía de la fachada de la hacienda, de la cual no tenemos nada, ¿no? Y la fotografía está integrada en estos libros que les comento que compendió el propio Lauro Arizcorreta, y esta es una fotografía del interior de esta fábrica. Es interesante porque en el interior se muestran algunas, no, por el reflejo no se alcanza a ver con nitidez, pero algunos elementos de vidrio. Estos fueron hechos en su propia fábrica que tenía de vidrio. Bien, aquí vemos el tiradero de Soquipa. Esta fotografía es, yo creo que la única que hay de ese tiradero, también recuperada de sus libros, de cómo trabajaban seleccionando la basura, ¿no? Entonces, seleccionaban los metales, el trapo, el hueso para diferentes industrias. El trapo y el cartón lo vendían. Ya tenían como un listado de las empresas, ¿no? Llegaron a venderle a uno de los empresarios más importantes también, no solo de la Ciudad de México, sino que tuvo empresas, negocios en otros lugares, que fue Íñigo Noriega, ¿no? Entonces él tenía una fábrica de papel y le vendían el trapo y el cartón y el papel. El hueso lo ocupaban para crear abonos y para crear pegamentos. Y bueno, pues él, a través de su fábrica, de su granja experimental, tenía como proyecto incorporar esta industria, ¿no? O sea, para él era una industria de la cual podía sacar, pues, benéficos resultados. Esta notita que les pongo es de 1912, y dice: ya el muladar estaba transformado. El ideal perseguido de dar al pantano una fertilidad que parecía no alcanzar nunca era una esperanza hecha casi realidad. Las aguas encenegadas se vieron convertidas en légamos fecundantes. Las emanaciones letales se trocaron en el humus benéfico, los microbios patógenos en multicolores mariposas. Primero fueron hierbas menudas, de esas que rastrean y no lucen el encanto de ningún colindón fragante. Luego los tallos pequeños, anunciadores de los arbustos frondosos. Más tarde la evolución fue completa. Solo visitándola se puede dar uno cuenta de la hermosura interior de la granja experimental. Esta granja experimental llamó la atención de diversos personajes. Ahorita vamos a ver quiénes fueron. Fueron diversos agrónomos, fueron estudiantes de la escuela forestal. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Pero de la fábrica de vidrio, que tampoco quedó nada, en esa fábrica se elaboró el techo de cristal que estuvo en la Escuela Nacional de Preparatoria, que ya no existe tampoco, lo quitaron. Entonces, era un domo grande, ¿no? Y bueno, también eso nos habla de la importancia que tuvo esta fábrica de vidrio. O sea, no nada más se dedicaba a hacer cosas decorativas, ¿no? O para ornato, sino que también tenía la capacidad de poder elaborar este tipo de materiales. Y esto se debe a que Lauro también había patentado diversas formas de hacer vidrio, ¿no? O sea, era un hombre que tenía conocimientos de todo, ¿no? Y bueno, para ir cerrando,
la Escuela Agrícola Jardinería Artística de Horticultura para Mujeres. Un proyecto que también echó a andar, lastimosamente no se concretó nada por diferentes motivos. Uno de ellos, es bien interesante que a pesar de que él creó material que se difundió a través del Instituto Salesiano, no se logra concretar por falta de financiamiento. Y en general todos los proyectos que él tiene, que son como importantes, no se logran concretar por falta de socios, por falta de dinero, de liquidez, de capital, y también porque su situación familiar pues va a ser un poco penosa porque sus 2 hijos ya mayores, ¿no? Fallecen a temprana edad, ¿no? Entonces, esto no va a permitir que su proyecto tenga una, pues, que pueda continuar o que pueda ser apoyado, pues sí, con sus hijos. Y justamente esta escuela agrícola no pudo ser continuada porque pues no tenía como socios, ¿no? O sea, había interés por parte de la directora de la Escuela Normal de Mujeres, pero no llegaron a concretarse nada. También ocurre que, pues, Laura Riscorreta fue, hay que situarlo como estos hombres de negocios, que diversificó, sí, en cantidad de cosas, pero también de antiguo régimen, ¿no? Entonces, cuando viene el movimiento revolucionario, a pesar de que él intenta conectar y entablar vínculos con los gobiernos que van entrando, no se concreta nada, ¿no? Entonces, realmente ya no logra que le vuelvan a dar nunca un contrato para llevar las basuras, y todo se queda como en sí. La granja experimental es novedosa, es importante, pero no hay este impulso económico en donde se le pueda apoyar y donde se pueda solventar, ¿no? Pues se muestran como novedosa, ¿no? Porque iban a tener clases de historia de jardinería, botánica, arboricultura y con dibujo de jardines y huertas. Entonces, se veía como un proyecto muy prometedor, ¿no? Y justamente este proyecto se lo dedica a Carmen Romero. O sea, Carmen Romero va a ser un personaje muy importante para los proyectos de Laura Riscorreta, porque siempre va a estar como evocándola y dedicándole regalos florales, regalos de vidrio, ¿no? De su fábrica, todo hecho ahí, pero ni aún así logra tener el apoyo, pues, de Carmen Romero. Aquí vemos este libro de las mensajeras de de la educación agrícola para mujeres, en donde las nombra como mensajeras de Soquipa, ¿no? Pues no se logra concretar. Y ya para ir cerrando, vemos aquí unas fotografías de esta granja experimental, experimentando, ¿no? O sea, activa, haciendo cosas. Y vemos que aquí se presenta un grupo de mujeres de la Escuela Nacional de Agricultura. Laura Riscorreta está aquí y no se ve muy bien, pero están aquí haciendo una práctica de injertos, ¿no? Injertos. Aquí vemos otra vez a las alumnas de la Escuela Nacional de Agricultura, a las normalistas a la Escuela Normal de Mujeres, y aquí en una parte del Canal de la Vida que también llegaba a su hacienda, ¿no? Y bueno, aquí se encuentran otra vez más. Esta era la directora, entonces tenía relación con estos personajes, pero también ellos ya eran grandes, entonces pues van muriendo y se queda sin poder tener como vínculos fuertes. Miren, los alumnos de agricultura visitaron el rancho de Soquipan, ¿no? Y ahí se presenta que están en un lunch. Esto también, cabe señalar que Laura Riscorreta le gustaba mucho hacer este tipo de actividades en donde era como una tertulia donde había música, había comida y se presentaban como a los trabajadores, a los obreros, para ver que también él era un benefactor, ¿no? O sea, siempre se estaba moviendo, como lo hacían también otros empresarios de la época.
este es interesante porque esta fotografía muestra un establo modelo que tenía la capacidad de albergar vacas suizas, holandesas, de diversos tipos, y vemos aquí que pues sus instalaciones, ¿no? O sea, realmente sí intenta hacer un establo modelo y cabe señalar que recibió diversas distinciones nacionales por su ganado, ¿no? Y también por sus hortalizas y sus frutas, recibió diversos premios, incluso por algunos productos que realizó en la fábrica de vidrio, recibió un premio en Bruselas, ¿no? O sea, nos habla también de sí, era un proyecto local, ¿no? Pero sí, de alguna manera, tuvo ciertos alcances, ¿no? Que lo llevaron a ser distinguido nacional y en otros países. Vemos aquí cómo la hacienda de Soquipa también se convirtió en un bosque de ahuehuetes, ¿no? O sea, va a estar siempre presente en lo que dice y en lo que motiva a Laura Riscorreta a crear, no solamente habla del bosque que tenía ya en su hacienda, sino a crear otros que iba a donar para beneficio de la salubridad pública. Y bueno, vemos aquí una calzada al interior de su hacienda que él nombró como Calzada Limantur, y a otros visitantes. Bueno, pues concluyo con esta imagen, viendo cómo este espacio que fue rico, que tiene una historia rica desde la historia prehispánica, ¿no? Hasta finales del siglo XIX, van teniendo varias transformaciones, varios cambios. Este barrio, pues prácticamente no queda más que algunos pocos vestigios, ¿no? Y este barrio es importante destacar que pues no se ha escrito nada de él y tampoco no se ha escrito nada del personaje, ¿no? Y que pues es una propuesta, este proyecto que estoy realizando para explorar otros espacios de los márgenes de la ciudad que han quedado no solamente en los márgenes de la ciudad, sino también en los márgenes de la historiografía, ¿no? Y creo que hablar de la trayectoria empresarial de este personaje de Laura Riscorreta permite volver a hablar y volver a tocar estos espacios que han quedado, pues sí, pues casi olvidados, ¿no? Pero que hay muchísimas fuentes con las cuales podemos entramar y podemos entender y poder seguir abonando a la historiografía, tanto a la historiografía urbana como a la empresaria. Entonces, solo quiero agradecer que me escucharan, ¿no? Muchísimas gracias y estaré atenta a sus comentarios. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y como es un seminario de discusión, un seminario de investigación, entonces haré unos breves comentarios al texto que la maestra envió con antelación, y después ustedes tendrán la palabra si quieren preguntar algo de lo que expuso. Lo mismo si llegan preguntas a través de las redes sociales, pues se leerán, ¿no? También agradecer a la maestra y sobre todo a la Universidad Autónoma Metropolitana que pues pidió y autorizó que una de sus estudiantes de doctorado viniera aquí a elaborar parte de sus tesis, un avance de su tesis de investigación, y también compartirla con nosotros, ¿no? Sobre todo cuando ella me preguntó que a quién iba dirigido el texto, yo decía justamente a nuestros alumnos del posgrado, porque metodológicamente lo que ha presentado tiene este sentido, ¿no? De cómo un paisaje, un espacio, algo que pareciera ser tan plano en una ciudad como es la capital del país, tiene un antecedente y una mirada de largo plazo muy rica, ¿no? Entonces, ese es un poco también que nos ha dado cobijo el seminario de investigación, el seminario interno de investigación, pese a que pues la maestra Nieto Cuevas viene simplemente como de paso, ¿no? Pero
aquí a compartirnos sus investigaciones. Bueno, de los comentarios breves que tengo que hacer, pero justamente es como un primer objeto de estudio, que era la ciudad, que era el barrio, que era la transformación en el tiempo de estas avenidas, la lleva a ella a encontrar a un personaje, ¿no? A un personaje del Porfiriato que se vuelve pues innovador, inventor, profesor, empresario. Digamos que de algún modo es alguien de la época porfirista, del Porfiriato, que utiliza la ciencia, la técnica y la tecnología para beneficio de la comunidad, sobre todo porque el espacio eran tiraderos de basura que causan enfermedades, etc. Todo lo que tenga que ver con los efectos nocivos de la basura. Es un trabajo, es un avance de investigación que empata el compromiso, la innovación y el emprendimiento, lo que nosotros ahora llamamos empresarios con responsabilidad social, los famosos, o las empresas sociales responsables. Entonces, en ese sentido, traer desde otra mirada, desde otra preocupación que tenía la maestra Nieto inicialmente, que era justamente la historia urbana, se mueve hacia otra mirada distinta, que en este caso pues es la empresa y la innovación. ¿Qué son estas granjas experimentales? Uno podría preguntarse, ¿no? Bueno, pues justamente el Porfiriato, en esta última etapa del Porfiriato, la agricultura de exportación y la agricultura experimental tienen un papel significativo. Muchos de los experimentos que se hacen en la ganadería, en la agricultura, en la silvicultura, en las semillas, se dan en el norte del país, se dan en Estados Unidos, digamos, en la parte de California, que es básicamente donde se establecen las principales granjas experimentales de la Unión Americana, pero todo ese conocimiento también se mueve hacia México, ¿no? Y sobre todo porque uno de los allegados o de los profesores de este personaje es Porfirio Parra. Porfirio Parra, que es un alumno a su vez de Gabino Barreda, el introductor del positivismo en México y de la Escuela Nacional Preparatoria, que justamente tiene este propósito, ¿no? De dejar un poco la filosofía, las humanidades, etcétera, y ponerse a utilizar la química, la física, las matemáticas, estas disciplinas que pueden aplicarse para resolver problemas de aquel momento. Entonces, en ese sentido, la investigación o este capítulo, este avance de capítulo que nos ha presentado la maestra Nieto, tiene estos visos también de historia ambiental o de preocupación por la ecología y los hábitos de consumo de la gente, ¿no? Lo que ahora nosotros llamamos las reglas de las 3 R's. El reducir, el reciclar y el reutilizar. Es justamente lo que hace en este espacio llamado la granja experimental, en donde no solo, ya lo explicó ella, no solo hay basura orgánica, sino también inorgánica, hay trapo, hay animales muertos, hay hueso. Entonces, todo ese material justamente se reduce, se recicla y se reutiliza. Entonces, esa es como la imagen más clara de un innovador, de alguien que a pesar de que no tiene vínculos tan estrechos con otros socios, con otros pares que le permitan financiar sus experimentos y sus proyectos, bueno, dan resultados, ¿no? O sea, a lo mejor tú mencionabas hace rato que pues, le mandaba flores y vidrio en floreros allí a la esposa de Porfirio Díaz, pues a lo mejor por eso le dije, no. Pero bueno, no, en realidad esta mirada de transformar la basura en algo más productivo, que es en el caso de la industria del vidrio, la fotografía no se veía bien, pero efectivamente la Escuela Nacional Preparatoria, el domo eran unos vitrales muy, muy bonitos, muy vistosos, que salen justamente de esta empresa de Arizcorreta, ¿no? Ahora se me fue su apellido completo, ¿no? Lauro Arizcorreta, ¿no? Entonces, ese es un punto a destacar. Y otro más que está coligado
¿para qué sirve estudiar historia empresarial? ¿Para qué sirve mirar al interior las sociedades anónimas? Pues está también la otra cara, que es el trabajador, el empleo, ¿no? Entonces, en este sentido, el señor emplea a gente menesterosa, justamente que se mueve en esos espacios y que pues los quiere sacar de esa actividad casi improductiva, ¿no? Entonces contrata a los traperos, ¿no? Justamente a los pepenadores, a las esposas, a los hijos, y empieza a darle un sentido social también a su negocio, ¿no? A su granja experimental. Y de ahí que pues resulte sumamente atractivo cuando uno va leyendo el avance de investigación de la maestra Nieto, porque encuentra incluso a los ahuehuetes, ¿no? El ahuehuete se volvió muy famoso en la actualidad porque se puso a uno ahí en Paseo de la Reforma, se secó, ¿no? Y después otro, y no avanzó. Bueno, pues prácticamente el ahuehuete, digamos que en náhuatl significa el árbol viejo que produce agua o que genera agua, pues necesita justamente de estos afluentes hídricos, el canal de la Viga, los pozos que tiene o que tenía en su momento aquellos barrios, y por eso ese bosque de ahuehuetes pues, va a dar muchos frutos, ¿no? En este momento, nuestras ciudades que están tan escasas de lluvia y de humedad, pues espero que tenga mucha suerte ese nuevo ahuehuete, pero seguramente se secará con el tiempo, ¿no? Entonces, estos ahuehuetes, sobre todo, son árboles nativos de Estados Unidos, de México y de Guatemala. Es una madera suave con la que se hacen canoas, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las imágenes donde se ve cómo avanzan estas especies de chinampas por el canal de la Viga, pues es justamente de canoas que se hacen con estos materiales muy suaves y ligeros, pero resistentes a su vez, y también postes, ¿no? Cuando ya llega el alumbrado público, el tendido del telégrafo, del teléfono, pues se aprovechan esta madera, que además no es muy pesada, ¿no? Entonces eso aligera también la puesta a lo largo de las calles, ¿no? Y finalmente, las relaciones que tiene este hombre de negocios, este emprendedor, este científico, con gente de la época, ¿no? Sobre todo con Serapio Fernández, por ejemplo, o con Enrique Cris, que son los padrinos de cuando se bendice su fábrica, una fábrica de vidrio de Soquipa, en donde incluso el doctor Plancart y la Bastida, que el doctor Pedro Espinosa nos podría iluminar de quién es este personaje, pero digamos, para que este señor vaya y bendiga la fábrica de vidrio, y además los padrinos, uno de ellos sea Enrique Krill, ¿no? El representante de Enrique Krill, bueno, pues habla entonces que no es un empresario más de la época, ¿no? Y justo esta mirada que está construyendo la doctorante, pues le va a dar realce a su tesis, ¿no? Porque, bueno, ella claramente me dijo, yo no hago historia empresarial, no hago historia económica, pero me interesa avanzar en el caso. Entonces, por eso yo creo que su investigación, a partir de tu directora, de los propios comentarios de Ernesto Lechi, del otro profesor o profesores, van a enriquecer mucho la investigación. Pues gracias por la invitación. Y bueno, pues les cedo la palabra. No sé si Ramiro. Adelante, si le parece que vamos a dar la palabra al auditorio virtual y presencial. Entonces, aquí ya levantaron la mano. ¿Qué te parece si hacemos preguntas, si las van contestando? ¿Está bien? Que me vayan apareciendo y yo voy a vigilar que en la virtualidad también tengan algunas preguntas. Pues comenzamos con... Muchas felicidades a los expositores del día de hoy, a la tesista. Y más que, digamos, me gustó mucho el trabajo, es un microuniverso, me gusta que el mundo pueda caber en una pecera, me parece fascinante, como una película de Wes Anderson. Sin embargo, creo que habría que empezar a problematizar más allá del mero patrimonialismo o del patrimonialismo ausente, que ni le da la oportunidad a Kevin Lynch de estudiar las ruinas, porque aquí hubo un efecto bulldozer aparentemente en el que no hay nada, ¿no? Salvo la memoria.
Sin embargo, más que la cuestión patrimonial, insisto, habría que hacer una especie de convención de agrimensura, convención de algo tan simple como cuántas hectáreas estamos hablando. Digo, en el texto no tuve la oportunidad de leerlo, no nos lo enviaron, pero esto sí es central porque que quepa un bosque. Bueno, he oído que los rusos se burlan de los mexicanos cuando dicen que pasan en un avión por ¿viste el bosque de Chapultepec? Y pues son unas cuantas hectáreas, allá los bosques son inmensos, ¿no? Pero creo que el elemento de las hectáreas puede ser interesante, sobre todo ver la proporción de la granja con respecto a la hacienda. ¿A qué me refiero con esto? Porque a pesar de que no luce atravesado todavía por la Revolución Mexicana, ello no significa que en el terreno de la agrimensura estén ocurriendo cosas, sobre todo a raíz de la publicación de los grandes problemas nacionales. La pregunta es, la categoría desde el presente nosotros podemos ver al señor Arizcorreta como un empresario. Sin embargo, en el contexto de la publicación de los grandes problemas nacionales, y esto dependerá de la mirada, pero también de la superficie poseída, será un latifundista o no. Y como una estrategia típica de latifundistas, siempre está encubrir las obras y la propiedad con obras sociales, aparentemente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, queda claro que si pertenece a alguna afinidades salesianas, seguramente sí lo motiva una cuestión filantrópica. Pero ahora voy a hablar un poco del norte de México. Los grandes propietarios en el norte de México lo que hacen es construyen canchas de fútbol para que no les invadan sus predios y que el mismo gobierno vea la función social, ¿no? Entonces, con un giro educativo puede que se esté disfrazando el latifundo Arizcorrieta, ¿no? Es mi impresión. Y sobre todo pensando en ese vacío que queda. O sea, el vacío, la ausencia, el no lugar, del no lugar, no es deliberado. O sea, la gente muchas veces contribuye a la desaparición y a la pulverización de las obras capitalistas del pasado, por decirlo de alguna manera. Y pongo un ejemplo. En el norte de México hay muchas colonias dentro de los asentamientos urbanos que tienen nombres y apellidos. Y los interesados de las sectas cerutianas sabemos que esos nombres y apellidos pertenecen a empresarios. Aquí ni más ni menos, por el Vergel, está la colonia Sirac Bolillac, que él era un libanés católico que vino a Tijuana, quería hacerse rico, empezó a experimentar con el tabaco Nayarita y puso su fábrica. De la fábrica ya no queda nada más que la colonia que lleva su nombre. Hay veces que es deliberado que no quede nada, porque a la hora de que está la quiebra, el reparto y la compensación a los trabajadores, a los peones, a los jornaleros, pasa porque ellos tengan una parte de la gran propiedad. Lo mismo pasa en Mexicali con la colonia Héctor Corella, lo mismo pasa con otras colonias en el Valle del Yaqui, en Ciudad Obregón, en fin, o sea, la pregunta es, ahora volver a lo patrimonial, ¿quedan restos de Arizcorreta en la zona? ¿Hay alguna calle que lleve su nombre, alguna placa? Eso puede ser interesante, porque si tampoco le estamos atribuyendo en el presente ese carácter de propietario, puede ser útil. Y finalmente, pues, muchas felicidades. Pareciera que hay ese estilo de la vía pacífica en el cual la gran propiedad de los latifundistas, propietarios, empresarios, firmas, se pasa y se cede. Creo que un ejemplo de esta vía pacífica es en Monterrey, Nuevo León. Allá parte del patrimonio industrial de los sindicatos blancos y de los estilos más paternalistas de los que se estudian allá, sí terminan construyendo viviendas. Sin embargo, hay un estilo más violento, ¿no? Que es el estilo de Los Ángeles, California, en el que de plano a las poblaciones indígenas, nativas de los californios, se les desplazó por completo sin la posibilidad de reclamar patrimonio, ¿no? Entonces, lidiar con una ausencia, lidiar con un vacío, como este caso de que no queda nada de la hacienda, de la granja y del bosque de ahuehuetes, podía generar preguntas en otro sentido, como
¿con qué clase de pulverización estamos hablando? ¿Una vía pacífica? ¿Cuántos de las personas que viven en esta vivienda multifamiliar tuvieron algún pariente que trabajó o vivió cercano a la granja? O si de plano estamos hablando del efecto bulldozer en el cual se desplaza a la gente, ¿no? Me gustó mucho el trabajo, sobre todo porque ilustra que la ruta de la Ciudad de México pudo haber sido otra distinta a la de la megalópolis, ¿no? Una más ligada a una cuestión rural, y pues muchas felicidades por su trabajo. Siempre es bueno meterle ruido a lo urbano con lo rural. Y felicidades por el sinodal que tiene, ¿no? Sí, siempre trae el mejor vestido y los mejores comentarios. Gracias. Muy bien. ¿Hay alguien más aquí? Sí, adelante. Hola. Bueno, mi pregunta, comentario, tiene que ver primero con cómo me llamó la atención el análisis que hay sobre el cambio en el paisaje, ¿no? De cómo a partir de este proyecto, que en un principio podría ser más como orientado hacia la parte del capital, del desarrollo industrial, agrícola, también se convierte en un proyecto educativo, podríamos decir, con un componente moralizante, el componente de la responsabilidad social, que también ya se mencionaba. Pero en este aspecto del paisaje me llama la atención el canal de la Viga, porque creo que aparece muy constantemente en tu investigación, o al menos en las diapositivas que presentaste. Vi también que al parecer era navegable hasta cierto punto, había como unas especies de botecitos, no sé si podríamos llamarles trajineras incluso, pero me llama la atención que también el canal de la Viga pues fue afectado, digamos, por este proceso de que se arrasó con todo y no quedó prácticamente ningún vestigio. Entonces mi pregunta pues sería si el canal de la Viga desapareció por el proceso, digamos, de urbanización, porque ya no se desarrolló de forma agrícola la zona y ya no encontraron utilidad para el canal. Tuvo que ver también incluso con una cuestión de drenaje fluvial o de mejoramiento en las cuestiones sanitarias, digamos, y por eso pues lo quitaron prácticamente y como dices, ya nada más queda la callecita, ¿no? Que pues no, ya no tiene ningún vestigio del canal, pero sí, eso fue lo que me llamó la atención. Sí, muchas gracias. Entonces, si hay... No, hay una pregunta en virtual, pero contestamos esta y tenemos la audiencia. Bueno, gracias a los otros por los comentarios. Sí, sin lugar a duda, hay que dimensionar el espacio, ¿no? Porque de repente hay notas que dicen, eran, un ejemplo, ¿no? Porque no recuerdo bien cuánto, pero eran 100,000 hectáreas, ¿no? Pero realmente van cambiando y eso depende de quién está diciendo, quién está dando la información, ¿no? O sea, depende mucho. Pero claro, hay que dimensionar más o menos de si cabían cómo estaba distribuida, ¿no? De hecho, una de las cosas que tengo pendientes hacer es precisamente cómo hacer pues esta como vista aérea, ¿no? Digamos, de cómo podría estar distribuido, ¿no? Pero justamente eso es como en lo que sigo trabajando, ¿no? Conforme me van dando las fuentes. Sí, de la obra de expresa no quedó absolutamente nada, ¿no? O sea, no hay una calle, no hay nada. Lo más curioso es que yo me acerqué a esta obra, o sea, realmente es muy difícil, como el tránsito por ahí, ¿no? O sea, llega una hora en la que pues es como difícil que uno pueda andar por ahí. Me tuve como la intención de acercarme en un principio a la familia que vive ahí, sin embargo, nunca pude entablar como contacto, ¿no? Pero lo curioso, y eso debo de señalarlo, es que
en el barrio no quedó nada. Se habla, y ahorita contestando el comentario de Daniel, hablaré de las transformaciones de la vida, ¿no? Y del ciudad. Pero en el barrio no hay nada. O sea, realmente yo así preguntando, oye, pues a personas que han vivido por mucho tiempo a esto, ¿de casualidad tu familia sabe algo del tiradero o de la hacienda? No, pues nada, ¿no? Entonces como que entrar por ahí fue difícil, y además las personas sí son un poco cerradas en ese espacio. Entonces también, como está muy cercano al mercado de Sonora, casi todo es pues lleno de mercancía, y pues sí, realmente pues también la gente desconfía. Ahí no quedó nada, pero pude entablar comunicación con la familia que le sobrevive. Entonces, de hecho, tampoco conocían nada de la historia de Laura Riscorreta, ¿no? Sin embargo, no conoce nada de Laura Riscorreta, pero sí del papá de Laura Riscorreta, que fue, bueno, ellos venían de una familia de vascos y franceses, y sus dos abuelos de Laura Riscorreta fueron secretarios en diferentes ocasiones de algunos gobiernos, ¿no? Entonces, sabía como que tenía noción de quién había sido el abuelo por un cuadro que tenían, pero no sabían cómo se entrelazaban estas historias, ¿no? Entonces, prácticamente nadie conocía ahí a Laura, y también visitar, o sea, es que es un trabajo que nos lleva como, pues todos los que estamos aquí hemos tenido esa necesidad de encontrar respuestas, ¿no? Y de decir, bueno, no tengo esto, pues de crear muchas hipótesis, ¿no? Y fui al panteón, a donde se encuentra, y yo digo, bueno, pues igual también viene de una familia con títulos nobiliarios, él mismo, pues, fue importante en la época, pues su tumba siempre también arroja como información, y fui, pues no encontré, o sea, era una tumba, pues realmente, solo sé que es de él, pues por el lote en el que está, pero no hay plata, no hay nada, ¿no? Entonces, realmente hay como muchos vacíos, pero que se van como de alguna manera sobrellevando, pero sí, en ese espacio. Y claro, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que hablar como de esta historia de la Ciudad de México y como siempre hacer hincapié en la modernización, ¿no? Como en la modernización, que además es como diferente a lo rural y que deja a lo rural alejado, ¿no? O sea, como si no fuera parte de él, o que se está siempre como luchando por ser rural, ¿no? Cuando creo que este tipo de proyectos, justamente estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, nos llevan a pensar cómo habría sido esta ciudad que, que pudo tener contacto con estos productores, ¿no? O estos proyectos de carácter como, pues sí, más local, pero que pudieron haber abastecido de alguna manera ciertas necesidades, ¿no? Y sí, hablar del cambio del paisaje, ¿no? O sea, creo que indudablemente, la historia de la hacienda o sea, podríamos decirlo de esta manera, la historia del fracaso de la granja experimental va junto también con el cambio del paisaje que hay en los alrededores, y que tiene que ver también con el canal de la Viga, ¿no? Que queda, en los años 40 se comienza ya a desecar, y que uno de los registros, más o menos también por los años 40, se empezaron a hacer obras para pavimentar toda esta parte, lo que pertenecía al barrio de Soquipa y otros barrios cercanos, y en una de las notas dicen, vamos a pavimentar, pero como que está costando un trabajo porque aún hay muchísima basura, ¿no? O sea, de estas basuras que estaban ahí, eso sí quedó hasta como en los años 40, ¿no? Entonces, claro, fue un cambio de paisaje en dos sentidos, no solamente el que intentó hacer Laura Riscorreta, ¿no? En este proyecto integral,
sino también este otro cambio, ¿no? Que va a ser después de que fallece, o sea, Laura Arizcorreta fallece en 1921, y después de eso, pues ya no se sabe qué pasó con la hacienda, pero vienen diferentes cambios, ¿no? Y que también cambian esta panorámica y estas vistas, ¿no? Que se tenía de la ciudad con el canal de Ávila. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar una pregunta del auditorio virtual. El señor Javier Fernández. Si puede prender su micrófono. Buenas tardes a todos. Sí, me escuchan, ¿verdad? Bueno. ¿Sí me escucha, maestra? Ok, mi intervención es solo para felicitarla y agradecerle su interés por elegir el tema de Laura Arizcorreta, a nombre de la licenciada Laura Fernández Sánchez y de su servidor, Lauro Javier Fernández Sánchez, que somos hijos del señor Lauro Fernández Arizcorreta. Le ofrecemos nuestros respetos y nos ponemos a sus órdenes. Esa era toda mi intervención. Muchas gracias. En el auditorio virtual, que quiera intervenir, un comentario, pregunta. Si no es así, pues yo debo decir que mi familia es de cerca del barrio de San Andrés de Tepico, La Viga. Llegamos en los 60, entonces ya no vimos el canal, ni el río Churubusco, que está por allí. Pero a mí siempre me ha parecido, pensando en la respuesta de Carlos Slim, que hace unos días dio una de sus entrevistas, y le preguntaron directamente acerca de Porfirio Díaz. Y él mencionó, bueno, pues industrializó al país. Y esa es una idea que me parece un poco distorsionada, porque sí hay industrialización, pero no industrializó al país. Y me parece que lo que nos expone la maestra es precisamente cómo un empresario tiene falta de capital en una sociedad que sí ha empezado a generar cierta industrialización, pero no lo suficiente como para implementar o impulsar este tipo de actividades. Por lo demás, muy interesantes e innovadoras, pensando en el México en el que está surgiendo y también en el momento que vivimos ahora, ¿no? Como decía Jesús, casi todo lo que está haciendo el señor Lauro tiene ahora una legitimidad por sí misma, ¿no? Ya está, hay un consenso sobre todas las actividades que se tienen que hacer para mejorar no solamente el bienestar social, sino el equilibrio con la ecología. Entonces, simplemente era mi comentario, y también felicitar a la maestra y al doctor Méndez por presentar este trabajo. Pero si nos autorizan, podemos enviar el escrito, porque yo no lo envié porque no tenía esa autorización aparente, pero si lo hacen, podemos enviarlo. Y nada más, no sé si hay alguien más que quiera decir. Pedro, y luego La primera pregunta que me surgió cuando mencionaron una sola hora va de la colegiata de Guadalupe, me parece que el personaje que mencionaron que fue a bendecir este proyecto, sino es que no me quedó claro si había presencia o era un modelo tomado de los salesianos. De hecho, voy a comentar con Pilar porque es interesante, porque es una congregación religiosa que tiene una vocación sobre todo educativa, pero también misionera, y pareciera que este modelo de granjas, escuelas, está no solo en varias partes del país, sino en varias partes del mundo. Yo me encontré que hubo un misionero italiano en Baja California que trató de echar a andar una escuela con un modelo parecido a lo que es Baja California Sur, y que temía, o sea, incluso hizo una gira en la época del Porfiriato por Puebla y por la Ciudad de México, juntando recursos y demás, pero tenía que ocultar que era sacerdote, porque temía que si justo cierra, que el secretario de Educación se daba cuenta, le cancelara el proyecto. Y me encontré incluso correspondencia con Porfirio Díaz y su esposa pidiendo un poco que mediaran al respecto, ¿no? Entonces, me quedó una pregunta, si había salesianos involucrados o era más bien un modelo, ¿no?, educativo, social que se estaba implementando.
Sí, las granjas así en las estaciones experimentales, pues, o sea, no fue un proyecto único de Laura, fue un proyecto, eran proyectos que ya se habían incorporado en Europa, en diferentes países de Europa, en Estados Unidos, o sea, y en México, ¿no? Eran proyectos, sobre todo en México, impulsados por por el Ministerio de Fomento, que tenían como objetivo justamente la profesionalización de los agrónomos, ¿no? O sea, visibilizar estos espacios como lugares pues sí, de experimentación que beneficiarían a la agricultura, que dejara de ser esta como tradicional, digámoslo de alguna manera, a ser extensiva y a tener como mayores ganancias, ¿no? Digamos que en ese contexto, o sea, como que hay varios empresarios ajá, que intentaron poner sus escuelas agrícolas al interior de sus haciendas, justamente para capacitar de mejor manera. O sea, este proyecto es como uno de los ejemplos que nos permiten ver que se estaba realizando, que había otros personajes que tenían ese mismo interés. Respecto a la relación con los salesianos, probablemente la tuvo, no la he rastreado como da, así como con claridad, pero este folleto que les digo, que se llama A la Mujer Mexicana, fue impreso por los salesianos, y además tenía como objetivo que se difundiera ese folletito al interior de estas escuelas, ¿no? Entonces, no nace, claro, recuerden, y eso bueno, lo he aprendido porque justamente en un principio yo veía como este proyecto como único, como no había más, ¿no? No, claro, hay más. Y también es un personaje que por su propia formación de ingeniero agrícola, que tuvo contacto, fue miembro de diversas organizaciones como la de ganadería, agricultura, minería, de la Escuela de Positivismo, de la Sociedad Positiva de México. O sea, tuvo presencia en diferentes lugares, o sea, también por su formación. Claro que conocía como leía, ¿no? O sea, otras cosas, cómo te estaban desarrollando. Entonces, probablemente no tuvo, no sé si tuvo una inspiración directa de los salesianos, pero era algo que estaba en la época, ¿no? Algo de, que él sabía, que él se relacionaba. Ahora, eso no lo mencioné, pero uno de los amigos más longevos o sea, que conoció desde su juventud, Laura Riscorreta, fue Sierra, ¿no? Entonces, justo Sierra. Entonces, estudiaron juntos, ¿no? Se relacionaban. Entonces, de alguna manera, sabía muy bien cómo elaborar o cómo podría presentar un plan educativo, ¿no? Eso como de manera general. Pero sí hay otros personajes, ¿no? O sea, no solamente nacionales, sino en otros países, y que justamente, pues sí, he intentado como relacionarlo, ¿no? Como qué están haciendo, cómo se movían, ¿no? Eso. Espero que no se pusieron, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, vamos a leer una pregunta en el chat y después vamos con el licenciado Terpuri. ¿Está bien? Dice Isa Juárez. Hola, primeramente quiero felicitar a la maestra por su investigación. Sin duda, rescatar un personaje borrado del horizonte empresarial de la Ciudad de México y del país. Solo tengo una pregunta muy concreta. ¿Cuál es la importancia de rescatar este tipo de personajes para la historia empresarial, urbana y ecológica que nos permite conocer estos proyectos? Gracias a María por la exposición. Felicidades. Gracias. Sí, pues bueno, en primera creo que rescatar o intentar acercarnos a este tipo de proyectos, conocer las trayectorias empresariales, justamente era algo de lo que he venido hablando antes, ¿no? Posicionar proyectos que de alguna manera no fueron tan visibles, porque
pues digamos, de alguna manera, no me gusta usar esa palabra, pero no tuvieron éxito, ¿no? O sea, como otros, ¿no? O sea, que de alguna manera un poco estuvieron, quedaron así como un poquito borrados por esa cuestión de fracaso, ¿no? O sea, porque a mí me ha costado mucho trabajo, así como entender cómo un personaje que puso como mucho empeño en lo que realizó, que tenía como mucha iniciativa, pues de plano no pudo, ¿no? O sea, no pudo colocar de alguna manera su proyecto en un corte más, pues, de experiencia educativa, digamos, ¿no? O sea, que ahora podríamos decir, no logró venderlo, ¿no? De alguna manera, a pesar de que él, en algunas ocasiones, como para que, pues sí, para entablar estas relaciones o recibir apoyo, decía, es que todo lo que yo haga, es más, mi hacienda y lo que he hecho, la voy a donar, ¿no? Después de mi muerte. Ni aún así logró que pudiera tener un financiamiento de parte del Ministerio de Fomento o de Educación, ¿no? No lo logró. Creo que justamente este tipo de trayectorias empresariales nos permiten visibilizar cómo los empresarios diversifican sus negocios, se angustian por ellos, fracasan y algunos de ellos pues, los llevan al fracaso, ¿no? O sea, creo que, insisto, este caso no es el único, hay otros empresarios y uno de los más reconocidos y más estudiados ha sido el caso de los Martínez Negrete, ¿no? Que justamente hay cosas que no les favorecen en el momento, ¿no? Y fracasan, ¿no? Eso los lleva también como a pues sí, a entrar dentro, a tener esta mácula de fracaso, pero que justamente es bien interesante recurrir a estos estudios porque creo que nos lleva a pensar, ¿por qué fracasaron, no? O sea, ¿eran las condiciones, no eran las condiciones favorables para ellos? Y también, y con eso cierro, para la presencia ecológica. Pues sí, o sea, era un proyecto que intentó crear como estos espacios que en el momento eran, bueno, ahora llamamos nosotros áreas verdes, ¿no? Estos parques que para el momento querían sanear y dotar de aire limpio a la Ciudad de México. Me llamaba, y con esto cierro, mucho la atención de una entrevista que le hizo la doctora Araceli Almaraz al doctor Carlos Marichal, en donde decía que hemos llegado a pensar que la historia de la industria, de la industrialización de México, tiene que ver con fábricas que echan humo, ¿no? O sea, que pensamos que si no hay fábricas y que estén echando humo, entonces no hubo industrialización. Creo que ese es también como un paso importante, ¿no? O sea, pensar que hubo este u otros tipos de proyectos que tenían un interés industrial, pero que no fueron visibles, ¿no? O sea, creo que en el mapa que se mostraba ahí de Wedge, vemos un mapa en donde hay fábricas así echando humo y de repente se ve una parte en donde probablemente tuvo la hacienda donde prácticamente no aparece nada. Pues sí, o sea, no había como estas grandes instalaciones tal vez o generadores de humo, pero que intentaron industrializar el país y que fueron importantes, ¿no? Entonces también creo que pensar un poco en cómo a partir de un proyecto de este carácter educativo, ecológico y de todo lo que ya hemos señalado, pues intentó también ser parte de de la industrialización, ¿no? Entonces creo que también va quitando un poco la mácula de solo donde las palabras que dijo el doctor Marichal, ¿no? Solo donde había humo o industrialización, pues no, también había otro tipo de proyectos. Bueno, igualmente, pues felicidades por tu investigación. Me gusta mucho cómo te mueves dentro de muchas líneas de historiografía, ¿no? Esas por lo empresarial, lo social, lo urbano, mencionadas al principio, algo ambiental. Y también me parece que pudiera, no sé si sería el caso, que nos pudieras dar o que nos pudieras explicar también
cómo podríamos abordar este enfoque, pero desde la educación. Es decir, porque es un proyecto que al final también trata de divulgarse. En algún momento las diapositivas mencionabas no sé si es un tipo de libro, producción intelectual de este personaje, de las mensajeras de Soquín. Y también la pregunta también ya expresa sería, ¿qué papel tuvieron durante la presencia de esta fábrica, bueno, de esta granja experimental, las escuelas de profesoras de la normal? Es decir, ¿se acercan ellas de una forma voluntaria o él es este personaje que se trata de mover para conectar con estas escuelas? Es decir, tiene un impacto educativo, por así decirlo, en la ciudad en ese momento, o también se pierde, digamos, estas conexiones que tuvieron con ese personaje en esa época. Las relaciones que mantuvo Laura Discorreta principalmente con la directora y con las alumnas de la escuela normal, no sé cómo lograron cómo se dieron, ¿no? Yo supongo que fue también a través de la mediación de Justo Sierra. También la directora ya era grande, o sea, para 1908, 1909, ya se ve una directora ya grande, ¿no? Entonces también supongo que la propia edad, ¿no?, de las personas hace que ya esto ya también no fructifique en otras cosas, ¿no? Porque o sea, van falleciendo, ¿no? Los proyectos, o sea, ¿cómo abordar? O sea, ¿cómo darle un carácter desde la educación? Yo al principio, o sea, yo desconocía muchísimas cosas, ¿no? Entonces yo llegué a pensar que yo podía focalizar mi atención únicamente como en la granja como un proyecto educativo, y entonces empecé como a analizar o a realizar, pues sí, un acercamiento, una aproximación desde lo educativo, ¿no? Sin embargo, no me daba para entender como la complejidad, ¿no? Porque pues Laura Discorreta, pues tiene como este proyecto complejo, ¿no?, de carácter empresarial, digamos, por llamarlo de alguna manera. Entonces solamente focalizar desde la historia educativa no me daba para abordarlo, entonces tuve que plantear como mi lente de observación, ¿no? Pero sí, en un principio comencé, de hecho, a hacer como un análisis de la educación de la época, ¿no? O sea, como también el experimentar, algo que no señalé, pero algo que también era común en la época, era llevar a los estudiantes, a los y las estudiantes, a ese tipo de lugares para que ellos vieran cómo se hacían las cosas, ¿no? O sea, era el lugar de observar. O sea, creo que la observación también era bien importante para ese momento dentro de la educación. Entonces, sí comencé por ahí, pero luego dije, no me da como para entender todo, ¿no? O sea, en tanto que sí fue como un proyecto pues sí, que intentó tener un corte como empresarial. Y lo de el folleto, este folleto, hay dos folletitos. Uno que se llama Educación Práctica de Horticultura, Florería y no me acuerdo qué se me lleva el nombre porque está muy largo, y otro que se llama A la Mujer Mexicana. Estos dos folletitos, en uno dice que en su proyecto de educativo se iba a cobrarles a las mujeres que ingresaran a la escuela cierta cantidad, no menciona cuánto, ¿no? Pero pues, supongo que los iba a ocupar como folletos publicitarios, ¿no? Y el otro como un folleto como informativo que tenía el interés de motivar a que se inscribieran a esa escuela. Entonces, en notas periodísticas de años posteriores, pues no hay nada, o sea, no resultó como él quería, ¿no? Pero sí quedaron como estos folletitos de A la Mujer Mexicana y el otro, ¿no? Pero realmente no se logra. Entonces, como tal,
las visitas que se hacían eran motivadas desde la dirección, ¿no? En este caso por la directora de la escuela normal, pero no sé si hubo realmente interés así de particulares. Claro, iba dedicado a personas de clase, o sea, que tenían solvencia económica para pagar una escuela así, ¿no? Y que querían apoyar en las labores de sus hogares, apoyando sobre todo pues, a las labores, ¿no? Del hogar, digamos, y de la hacienda, ¿no? Pero, ajá, o sea, como esa parte desde lo educativo. Gracias. Sí, ¿alguien más? Dos preguntas concretamente, muy rapiditos. ¿Qué tipo de ganadería tenía? Porque la ganadería para la producción de carne requiere mucha expansión territorial y me parece que en la Ciudad de México ya está todo comprometido, ¿no? Y por otro lado, si es ganadería lechera, que me da la impresión que puede ser por ahí, sobre todo porque a la larga conocer las dimensiones puede ser útil para entender qué tan sustentable era su ganadería lechera, porque se requieren muchos forrajes para producir la leche y a lo mejor parte de su producción se lleva en su ganado o tendrían que terminar comprando forrajes por fuera, sobre todo para competir con las grandes haciendas del sur, rumbo a, bueno, no sé, yo viví ahí, pero nunca conocí como la hacienda de Acoxpa, que produce mucha leche. Los 7 lobitos de la CTM trabajan en esa área. Entonces, a lo mejor entender el tipo de ganadería o qué tanto del ganado que tiene es de su suegro, etcétera, puede ayudarnos también a entender el desenlace de la empresa. Y finalmente, si has contemplado la cuestión del testamento, sobre todo porque eso que mencionas, él tenía la intención de heredarlas, de ceder las tierras al gobierno o no. ¿Cuál es el desenlace finalmente? Sobre todo pensando en que hay un relevo general, hay un relevo político de los porfiristas a los carrancistas. ¿Qué tipo de, y los carrancistas, eso del patrimonio no les importaba mucho, eso no le hicieron muchas expropiaciones, etcétera. Entonces, si has podido detectar en las condiciones en las que escribe su testamento al calor de la cuestión política del verbo carranciar. Bueno, primero, el tipo de ganado que tenía eran vacas lecheras, ¿no? O sea, que también eso no lo mencioné, pero otro de los proyectos era justamente crear y comenzar en el negocio de la pasteurización de la leche y productos lácteos, ¿no? Entonces eran vacas lecheras, Jersey y de otro tipo, ¿no? Entonces, y luego el testamento, no encontré el testamento final, pero encontré un testamento previo a la muerte de uno de sus hijos, pero es de 1905 y no he dado con su testamento final, ¿no? O sea, espero encontrarlo y justamente ver qué pasa, ¿no? Lo que sí sé es que justamente él va, y le comentaba al doctor Jesús, en 1918, sí, él tiene urgencia de que le acepten, de que el ayuntamiento autorice que él se haga cargo de las basuras de la ciudad, y entonces va y le lleva a Carranza, que está en Veracruz, un folleto que él imprime. No lo encuentra, se lo deja a su secretaria y se regresa, ¿no? O sea, la magnitud de la insistencia de Lauro, pues se muestra también como en esas acciones, ¿no? De ir a perseguir a alguien en momentos de crisis, ¿no? Para que él pueda seguir con su proyecto. Y pues ya casi está en los últimos años de su vida, ¿no? Pero espero encontrar por el testamento. Muy bien. No hay más comentarios. ¿Qué, doctora? Norma. Muy bien, Norma, adelante. No, yo también, muchas felicidades, Tania. Yo también estoy de acuerdo contigo con no usar estas palabras o conceptos de éxito y fracaso, ¿no? Yo
no sé, habría que dimensionar más, pero me parece a lo mejor tuvo muchos más fracasos que éxitos. Entonces, como tener éxito, ¿quiénes son? Y entonces yo creo que desde la historia política, más la manera de relaciones políticas, es también quien, o sea, si influye más la relación política o el capital que tienes. Y este tipo de proyectos que normalmente tienen que ver con apoyo a la colectividad, pues no son los que tienen éxito, ¿no? A lo mejor por ahí también va eso, es decir, cuáles son los que sí tienen éxito y cuáles son los que no. Entonces, y a lo mejor también la diversificación fue demasiado amplia y no se concentró en una zona. Es decir, habría como que ver varios factores, no solo como con una visión dicotómica, éxito-fracaso, sino de relaciones políticas, de intereses políticos de la época, a cuáles son los que sí se les da mayor énfasis, cuáles son las prioridades del gobierno y ya a partir de ahí ver este tipo de personas, porque no solo es ese, como tú lo has dicho, sino hay muchos. Y en tierras norteñas hay muchos ejemplos de estos, ¿no? Donde mucha gente quiere emprender o hacer cosas y pues no tienen un éxito, ¿no? Deseado, o llega un momento, llega un momento. Pero bueno, ese sería mi comentario. Muchas felicidades y pues, adelante. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues si no hay más comentarios, agradecemos a todos su asistencia. Ay, perdón, nada más. Sí, adelante. Agradecerle al señor Javier Javier Fernández Fernández. y a su familia también por las facilidades que me han dado para, pues justamente al ser un personaje que no deja un archivo particular, que está como todo, pues desperdigado, me han apoyado como en facilitarme algunos documentos fotográficos, ¿no? Que han sido, pues, tienen un valor invaluable. Entonces, muchísimas gracias. Muy bien, pues nos despedimos. Auditorio virtual, muchas gracias. Auditorio presencial, igualmente, los invitamos a las siguientes sesiones, pero antes de irnos, les vamos a dar un aplauso a la maestra Nieto y también la constancia. Gracias. Además combinan las chaquetas. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en la siguiente sesión. Se me ocurre varias.